Esto es Microtalks, conversaciones con los expertos más allá de la microbiología. Un espacio auspiciado por Biomerío. Conduce la doctora Donna Benadoff. Hola, bienvenidos a nuestro 6º capítulo de Microtalks. Les recuerdo que esta es una iniciativa educativa de Biomerío que nos permite tener esta oportunidad de aprendizaje y tener estos acompañantes para esta interesante conversación. El tema de hoy va a ser PROA, los programas de optimización de uso de antimicrobianos, y para eso voy a introducir a nuestros dos invitados. Primero tenemos por vía remota conectado al doctor Paulo Castañeda, médico cirujano de la Universidad de La Salle, especialista en medicina interna y subespecialista en infectología y epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y también tenemos aquí al lado mío al doctor Francisco Zamora, que es infectólogo, jefe del PROA del Hospital Barros Luco Trudó y académico de la Facultad de Ciencias de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile. El doctor Zamora además es miembro del Comité de Antimicrobianos y PROA de la Sociedad Chilena de Infectología. Vamos entonces a arrancar con el tema de hoy y básicamente algunos de nuestros oyentes son de toda Latinoamérica y básicamente sabemos que el PROA dentro de Latinoamérica tiene algunas asimetrías. Algunos hospitales están más avanzados que otros, algunos países también tienen más avanzada la legislación y esto tiene que ver con recursos y dentro de otras cosas. Y viendo desde la perspectiva de la legislación y de la parte regulatoria, me gustaría que Paulo nos contara qué es lo que pasa en México, básicamente, para un poco introducirnos en el tema de cómo está el ámbito regulatorio de los programas de optimización de uso antimicrobianos en México y cómo lo están abordando desde la perspectiva de la parte asistencial de los hospitales. Muchas gracias por la invitación, por supuesto, Don, un placer estar aquí con toda tu audiencia. Francisco, un placer también compartir foro contigo. Sí, te platico, desde el 2018 fue la primera vez que en algún documento oficial de la Nación se hace constatar que los hospitales deben de tener un programa de uso racional de antibióticos, un PROA. No solamente en hospitales grandes, sino también en algunas otras instancias de salud. Esa fue la primera vez que apareció dentro de la legislación el tema de los PROAs. Ahora, tengo que agregar y decir que además de eso, pues hay instancias en nuestro país en donde obligan al hospital a tener un PROA bien conformado. O sea, no solamente el tema de control de infecciones, sino el tema del control de los antibióticos. Es importante saber que este tipo de legislatura dio pie a que ahora en las revisiones y en las certificaciones de los hospitales, es decir, si un hospital pretende ser bueno y estar alineado con la legislación, debe de estar certificado por la instancia nacional, que en este caso es el Consejo de Salubridad. El Consejo de Salubridad, que recientemente acaba de cambiar de nombre, ahora las siglas es MUEC. Esto tiene pues unos checkpoints, literal, es una lista, un checklist de todo lo que debe de tener un PROA en un hospital que pretende estar certificado. Perfecto, Paulo. Y con respecto a Chile, Pancho, ¿qué nos puedes contar del ámbito legislativo y el avance en este ámbito en Chile? Más o menos en el año 2015 la ONU se reunió y hubo un compromiso de todos los países que suscribieron para empezar a implementar los programas de uso racional de antibióticos. Nosotros, a partir de ahí, hubo una comisión del Ministerio de Salud de Chile que empezó a tantear terreno, empezó a ver qué es lo que estaban haciendo los distintos hospitales, y a partir de ahí se creó un grupo para hacer la primera norma ministerial, que es una norma de implementación obligatoria para todos los hospitales, ¿ya? Independientemente del nivel, y con la intención con que se administra, se expresa una intención para que también se amplíe para atención primaria, donde tenemos la obligación desde el año 2020 que estos programas se tienen que empezar a crear, ¿vale? Entonces eso fue lo primero, es un gran paso, que básicamente es cuando ya nos empezamos a reunir y empezamos a compartir nuestras experiencias. En mi hospital lleva más de 20 años, ¿no?, buscando el controlar el uso apropiado de antibióticos,
Pero a partir de ahí nos dimos cuenta que efectivamente tenemos que crear estos grupos PROA con las características que tiene que tener un grupo PROA. Y el otro gran impulso que se nos ha dado es que a partir de finales del año pasado, a contar del año 2024, ya es un compromiso de gestión. O sea, en el fondo los hospitales están obligados a través de un compromiso de gestión de sus directores, donde tienen que implementar y apoyar y facilitar la gestión de los programas aprobados de los distintos hospitales. Por lo tanto, yo creo que son los dos grandes hitos que hemos tenido nosotros, ¿no? Primero, la normativa para estimular y obligar la creación de los PROAs, y en segundo lugar, involucrar a los gestores, donde un compromiso de gestión es muy potente, pues, que ellos tienen que, en el fondo, tratar de llegar al máximo porcentaje de compromisos cumplidos, y entre ellos está el PROA. O sea, nos hicimos un espacio en la parte de la gestión. Por lo tanto, son los dos grandes hitos que yo creo que hemos tenido acá y que nos ha facilitado mucho el trabajo. Sí, para que nuestros oyentes sepan, los compromisos de gestión en los hospitales de Chile, tú puedes tener o un 0% o un 100%, exacto, o es sí o es no. Entonces, desde esa perspectiva es como una zanahoria importante, un estímulo importante para que en el fondo los directores de las instituciones inviertan en el recurso humano y en los recursos que se necesiten en los programas para que estos funcionen. Exactamente. Perfecto. Ahora, con respecto ya escuchamos a Paulo que ellos han avanzado en México, hay algunas otras instancias dentro de Latinoamérica, Chile ya ha avanzado, hay también mediciones del avance que hizo el Ministerio de los Avances de los diferentes PROA a nivel tanto de hospitales de alta complejidad, mediana y baja complejidad, sobre cómo medir los resultados. Si vamos en el fondo a mirar qué necesitamos para medir los resultados, porque una cosa es establecer un PROA, ¿cierto? Establecer las políticas del PROA. La Organización Mundial de la Salud también nos ha dado guías sobre cuáles son los antibióticos que debemos restringir más, aquellos que debemos de restringir en forma moderada y aquellos que podrían ser prescritos en forma libre, pero ¿Cómo nos movemos para enfrentarnos al tema de demostrar resultados? Entonces, me gustaría preguntarte a ti primero, Pancho, ese tema. Definitivamente es fundamental. O sea, nuestra misión más importante es intentar organizar y ver cuál es todo desde el momento en que se prescribe un antibiótico hasta el momento en que se despacha en la farmacia, se administra por parte de enfermería, la indicación correcta o no de esa prescripción, si tuvo algún efecto secundario, si estuvo bien las dosis que se administraron. Son muchas, desde el momento que se prescribe hasta el momento que el paciente se va de alta, tenemos muchas etapas que se pueden medir. Y ahí ese es el gran desafío que tenemos nosotros. Hay que medir. O sea, en el fondo, los PROAs estamos para hacer mediciones de distintos indicadores que nosotros creamos que sean importantes, que sean relevantes para nuestros programas. Y es como tener una hoja de ruta, un mapa. O sea, antes nosotros hacíamos estas mismas intervenciones, pero no teníamos mediciones. Entonces, al no medir, podemos dar vueltas en círculo y no saber realmente para dónde estamos yendo. En cambio, con este mapa que nosotros ya hacemos y efectivamente hacemos estas mediciones, nosotros ya podemos dar un poco de encaminamiento o una ruta más o menos clara hacia dónde queremos llegar. Perfecto. Y Paulo, me gustaría preguntarte algunos ejemplos de indicadores, por ejemplo, que tú has utilizado en tu PROA. Tú nos cuentas también que, al igual que Francisco, tienen harta experiencia en la institución donde tú trabajas. Algunos indicadores que tú crees que han sido estratégicos para demostrar el funcionamiento del PROA en tu institución. Dentro del PROA, pues sabemos que hay indicadores, como bien dices, que son un poquito más fáciles de acceder. Por ejemplo, el caso del consumo de los antibióticos. El consumo de los antibióticos puede ser tan complejo, tan sencillo, dependiendo de cada una de las instituciones. No me dejarán mentir, a veces puede ser una pesadilla y de pronto puede ser algo extremadamente sencillo. Aquí en el hospital nos aprendimos el camino en que con la farmacia del hospital, pues entonces nos empezaron a dar información. Claro, las primeras informaciones que nos dieron fue demasiado, ¿cómo decirlo?, incompletas, no nos servían del todo. Entonces tuvimos que ir puliendo esa
manera de interactuar con farmacia hasta que hoy día en automático, pues literal nos dan todas las dosis diarias definidas, ya en dosis diarias definidas, antes nos lo daban, pero bueno, el punto es que les den la cantidad o el consumo de los antibióticos. Ahora no solamente lo hacemos por gramos o por cajas o por piezas, sino lo hacemos por dosis diarias definidas o DOTs también. Ahora esto ya fue un poco más sofisticado, pero al principio eran solamente dosis diarias definidas. Y luego evolucionamos a hacer esas dosis diarias definidas por cada uno de los medicamentos antibióticos y lo empezamos a hacer por áreas, ¿no? Entonces ya sabíamos que ginecología utilizaba tales, ¿no? Que cirugía, que ortopedia, que urgencias, terapia intensiva, unidad coronaria, terapia intermedia, oncología, ¿no? Entonces ya los tenemos muy bien establecidos. Y en base a eso, pues, ¿qué es lo que uno espera? Pues eso repercute de manera sí o sí en la resistencia bacteriana de las enfermedades infecciosas que suceden dentro del hospital, es decir, en las infecciones nosocomiales. Si tú tienes expuesto tu hospital a cierto grupo de antibióticos, pues es obvio que las bacterias pueden estar con este tipo de estímulo constante a estos medicamentos y pues claro, generar ciertos patrones de resistencia que pueden ser completamente diferentes a los que ustedes ven allá en Chile o incluso en hospitales cruzando la calle. Es completamente diferente. Entonces, yo siempre le digo a todos mis alumnos que pues, cada uno de los hospitales en cuanto a su microbiología pues es un universo completamente diferente. Entonces, eso me lleva al segundo indicador. El segundo indicador son las resistencias bacterianas de las enfermedades infecciosas adquiridas en el hospital. ¿Por qué digo adquiridas en el hospital? Porque para nosotros fue más sencillo empezar por ahí, porque nosotros cachábamos las enfermedades infecciosas dentro del programa de control de infecciones, cachábamos los casos de enfermedades infecciosas asociadas a la atención sanitaria y de ahí veíamos cuáles eran los microorganismos más comunes y cuáles eran sus patrones de resistencia. Y en base a ello, pues los empezamos a documentar. Entonces también lo empezamos a hacer por áreas. ¿Cuáles eran los bichos, los microorganismos de terapia intensiva, terapia intermedia, oncología, cirugía, etcétera, ¿no? Entonces para nosotros eso nos dio un mapa. Yo les digo a mis alumnos que es la radiografía del hospital en cuanto a la microbiología. Y eso nos da la pauta para saber qué tan mal estamos. ¿Por qué? Porque cuando uno genera un PROA, y lo decía Francisco muy bien, tienes que medir las consecuencias. Siempre que agregas, quitas o cambias, tienes que mirar las consecuencias. Y las consecuencias de hacer un PROA, de manera inmediata las vas a ver en esos dos indicadores, en el consumo de antibióticos y en las resistencias bacterianas en un poquito a mediano plazo. Entonces, ya lo hemos visto. Afortunadamente con el mejor control de antibióticos que hemos tenido a lo largo de los años, hemos visto que la cantidad de resistencia bacteriana dentro de las infecciones adquiridas en el hospital pues es mucho menor. Cosa que ahora vemos, y no sé si les pase ahí a ustedes, pero ahora vemos más resistencia bacteriana, un incremento en la resistencia bacteriana en pacientes que vienen de la calle. Es decir, digamos que las enfermedades infecciosas adquiridas de manera comunitaria suelen ser cada vez más resistentes y eso se empieza a volver un problema en el tema de el programa de control de antibióticos. Hemos visto otros, por ejemplo, tenemos unas guías que nosotros tenemos una aplicación, la tenemos ahí disponible para todos los médicos donde vienen las recomendaciones del tratamiento empírico basados en la microbiología de nuestro hospital y ahí checan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si alguien prescribe algún antibiótico por alguna enfermedad infecciosa, pues tenemos que simplemente checar si se apega o no se apega a las guías, ¿no? Y entonces ahí tenemos un tercer indicador, que es el apego a las guías. Entonces hay que medirlo a lo largo del tiempo para ver si este apego a las guías pues va mejorando las resistencias bacterianas y es acorde con el consumo de los antibióticos. Perfecto. Voy a preguntarle entonces a Pancho si nos pudiera contar algunas experiencias exitosas del PROA del Hospital Barros Luco, porque sé que ustedes llevan sus indicadores y obviamente también miden las intervenciones y tienen intervenciones bastante interesantes. Así que ojalá nos pudieras contar rápidamente un par de ejemplos de esas interesantes experiencias. Sí, solamente para complementar, es súper importante el tema de la construcción de las guías clínicas de recomendación antibiótica de nuestro hospital. En un principio nosotros nos organizamos entre químicos farmacéuticos e infectólogos y hicimos una guía y la siguiente etapa fue presentarla a los servicios. Pero nuestra idea, en nuestra mente, nosotros queríamos que solamente íbamos a presentar y todos menos vayan a decir que sí, que no había ningún problema, que estaba todo perfecto, porque estaba basado en nuestra microbiología y todo lo demás. Y efectivamente fue muy
fue impresionante ver cómo cada uno de los servicios tenía su opinión, quería participar, tenía su propio punto de vista con respecto a la administración de antibióticos. Se tuvo que confrontar mucha literatura científica, ¿no? Para poder finalmente llegar a un acuerdo. O sea, finalmente no hay que creerse dueños de la verdad absoluta. Esa gente no nos sirve para construir el PROA, sino que tenemos que ser muy abiertos porque tiene que ser una guía en que todos nos sintamos partícipes y todos creamos en ella como para empezar a cumplirla, ¿no? Entonces eso yo creo que fue como un hito importante. La piedra principal, invertir tiempo para hacer, basado en la microbiología y en la realidad de su hospital, construir una guía con todos los integrantes de la comunidad hospitalaria. Y lo otro es que obviamente nosotros, como somos un grupo relativamente, tenemos la suerte de ser un grupo relativamente grande, empezamos a implementar algunas cosas. Vimos como un punto crítico, por ejemplo, el tratamiento para las infecciones urinarias en el servicio de urgencia. Por lo tanto, diseñamos una intervención en el servicio de urgencia y por lo tanto nosotros lo primero que se hizo fue hacer un bundle con distintos tipos de intervenciones para a los médicos de la urgencia que también es un microambiente dentro del hospital que también es completamente distinto. Tienen una gran rotación de médicos, de enfermeras, la gran saturación, ¿no? de la cantidad de pacientes que llegan. Entonces empezamos a hacer cada uno de los turnos, son 6 turnos que trabajan durante un mes, ¿no? Nosotros íbamos a presentar nuestra guía para el diagnóstico, para el correcto diagnóstico de las infecciones urinarias, para el correcto tratamiento de la infección urinaria, cuándo podíamos mandar a los pacientes a hospitalización domiciliaria, cuándo los pacientes tenían criterios de hospitalización en medicina interna o en la UCI, que era un poco menos, pero y con eso nosotros hicimos una intervención durante un mes, ¿ya? Y posteriormente, después de ese mes, se hizo una nueva medición con los mismos parámetros, que era días de hospitalización, que se había administrado bien, que estaban bien apegados a las guías clínicas que nosotros habíamos propuesto, etcétera, etcétera, y con eso obtuvimos unos resultados que eran impresionantes. Por ejemplo, logramos que hubiera un porcentaje significativo de menos hospitalización, pacientes que se podían ir a tratar de forma ambulatoria, ¿no? El rescate de los urocultivos. Además también y durante la hospitalización, en el seguimiento de la hospitalización, también se hizo un seguimiento durante la hospitalización, cuántos días, y reducimos aproximadamente sin la intervención que el promedio de una infección urinaria, de una pielonefritis, se trataba durante 7 días, la logramos reducir hasta incluso 5 días, ¿no? Entonces quiere decir en el fondo que son intervenciones que fue muy exitosa, pero como eso también nos dimos cuenta, o sea, en el fondo para estas intervenciones tenemos que no solamente sirve hacerla una vez, ¿no? Sino que tenemos que estar constantemente de forma repetida haciendo las intervenciones, haciendo la educación, reforzando el trabajo de los distintos miembros del equipo como para que se sigan cumpliendo, ¿no? Además también tenemos experiencias muy bonitas con profilaxis perioperatoria, tenemos otra experiencia muy bonita también con respecto a los tratamientos de las neumonias, ¿no? De neumonías aspirativas, por ejemplo, que también era un problema que nosotros identificamos. Todo eso básicamente es a partir del primer gran diagnóstico que nosotros hacemos, vamos haciendo diagnósticos anuales y como grupo nos damos pequeñas tareas, o sea, imposible querer resolverlo todo al mismo tiempo, ¿no? Eso es imposible. Entonces nos damos pequeñas tareas, identificamos un problema, identificamos el problema de la infección urinaria, identificamos un problema de las neumonias aspirativas, ¿no? Identificamos un problema de la profilaxis perioperatoria. Y así vamos paso a paso con cada uno, haciendo las intervenciones, midiendo los resultados que nosotros obtuvimos y así ganando experiencia para también enfrentar otros tipos de problemas que vayan apareciendo en el transcurso de nuestro trabajo. Okay. Fabuloso, pero entiendo entonces que todas estas intervenciones, una de las cosas claves es la comunidad hospitalaria. En el fondo, porque de lo primero que contaste de la experiencia de las guías clínicas es claramente ustedes iban con una propuesta y se encontraron con una contrapropuesta. Absolutamente. Me imagino que el mundo de la urgencia también es un mundo al cual ustedes iban con una propuesta y hubo que ponerla en marcha. O sea, claramente cualquier intervención, una de las cosas claves en PROA es el compromiso de la comunidad hospitalaria. Absolutamente. entonces yo creo que esa es una gran lección para nuestros oyentes. No, y además que también es que sabemos que, por ejemplo, que no sé, los químicos, los farmacéuticos clínicos tienden a buscar el dato más mínimo de la intervención, que los niveles, que muy mínimo. El médico en general no le gusta recibir órdenes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir tratando de como negociar y perfecto. Hacer como la negociación para la suspensión de su antibiótico.
y en el fondo con un poquito más de negociación, ¿no? Las enfermeras están más volcadas a la atención del paciente, por lo tanto tampoco tienen mucho tiempo entonces en el fondo finalmente en microbiología también tenemos que apoyarnos de forma importante, ¿no? Para que nos generen las alarmas importantes, cuáles son los valores críticos que nosotros tenemos que empezar a intervenir. Tenemos ideas, por ejemplo, esos equipos multidisciplinarios, que sería, por ejemplo, para intervenciones en endocarditis, que ahora nos dimos cuenta que es un problema muy importante que tenemos nosotros como hospital, espondilodicitis, enfermedades infecciosas muy complejas que necesita un tratamiento. O sea, en el fondo nos dimos cuenta que nosotros solos no podemos, que tenemos que involucrar a la comunidad hospitalaria, tenemos que involucrar a todos los profesionales, porque todos finalmente somos importantes. Entonces, y es muy bonito trabajar en eso, y con gente joven también, es muy agradable. O sea, la segunda lección sería hacer equipo. Hacer equipo. Hacer equipo, así que también para nuestros oyentes. Pues muchas gracias a ambos por compartir su experiencia en el tema del PROA. Yo creo que podríamos conversar. Tendríamos para 2 o 3 o 4, estábamos empezando, calentando motores solamente. Pero ahora vamos a ir como a la parte lúdica de este MicroTalks. Y básicamente son preguntas y respuestas rápidas, Paulo. ¿Ya? ¿PROA o control de infecciones? Porque yo sé que a veces el corazón está dividido, pero tienen que... Una respuesta. PROA. Es que... siento que son como su corazón está Batman dividido. y Robin, entonces nos tenemos que complementar, pero claramente yo soy jefe de PROA, así que un poquito más Batman PROA. Grandes discusiones con directivos, microbiólogos o intensivistas. Podría ser cirujanos también. Intensivistas y cirujanos. Perfecto. Sí. ¿Y tú, Pancho? Yo creo que en el momento actual vamos pasando por épocas, ¿no? Sí, pero de modas. encuentros y desencuentros y todo lo demás. Amor y creo desamor. Que, amor y desamor, exactamente. En este momento nuestro gran foco es crear alianzas con los gestores. Los gestores directivos. Sí. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a algo más superfluo. ¿Rock pesado, pop o música electrónica? Paulo. Rock pesado, por supuesto. No te imaginaba rock con cara de rock pesado. No. ¿Y Pancho? Sí, me gusta más una música electrónica de los 80, 90. Música electrónica de los 80, Depeche Mode, de fondo para poder animarse. Es como un pop electrónico. Pop electrónico, perfecto. ¿Cerveza, vino o tequila? Vino tinto. Vino tinto chileno. Aunque dijera tequila, pero no. Vino tinto. El vino es más elegante, pero yo soy más cervecero. ¿Eres cervecero? Sí. Muy bien. Y la última pregunta. Esta es más como de ahora. ¿Memes de perros o memes de gatos? De gatos. Gatos. Muy bien. Bueno, les doy las gracias a los dos por esta interesante conversación. Yo creo que, como decía, estábamos calentando motores porque sí, tengo que hacer un parte los 2. tres amamos el PRO, así que podríamos hacer un capítulo extendido de este tema. Así que les damos también las gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación y los dejo invitados para nuestro próximo capítulo de MicroTalks. Gracias. Chao, Paulo. Chao, Chao a Paulo. todos.